Hola, soy el Padre Pablo y hoy quiero contarte el significado de algunos términos bíblicos. Este video te va a ayudar a entender mejor algunos pasajes del Evangelio. ¿Estás viendo la serie Cómo leer la Biblia? Comencemos. Conocer para nosotros significa tener una advertencia intelectual, pero en la palabra de Dios tiene un significado totalmente distinto. Expresa una relación existencial, un conocimiento concreto, una experiencia concreta. Así, por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio de San Mateo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, no está hablando de que el Padre conoce intelectualmente al Hijo, sino que tiene una experiencia del Hijo. Es la experiencia de la relación intratrinitaria. De la misma manera, el Hijo conoce al Padre en una experiencia muy íntima. Así como cuando leemos, por ejemplo, la parábola del buen pastor. El pastor conoce a sus ovejas. ¿Qué significa que el pastor conoce a las ovejas? No que las sabe reconocer, sino que el pastor Jesús, nosotros, ovejas de ese pastor, somos conocidos por Cristo íntimamente. Cristo tiene una experiencia, vive con nosotros, tiene una experiencia de tú a tú con cada uno de nosotros. También el Evangelio de San Juan, cuando se nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna, conocer a Dios. No es decir, sí, Dios existe, ya tengo vida eterna. No, es el conocimiento de Dios, que es la vida eterna, es tener esa experiencia de comunión con Dios. Es sentirnos unidos, experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. Conocer significa en la palabra de Dios tener una relación existencial, una experiencia concreta con Dios. Justo, justicia. No significa o no hace referencia en la palabra de Dios a la virtud de la justicia, es decir, dar a cada cual aquello que le corresponde. Justo, justicia, en la palabra de Dios hace referencia al hombre que hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, se dice de José. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto a la Virgen María. José, un hombre justo, no porque practicaba la justicia, no porque era honrado, que seguramente también lo era, ¿verdad?, en sus tareas, en su trabajo. José era justo porque era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. También, por ejemplo, cuando leemos en las bienaventuranzas, leemos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. En la palabra de Dios significa hambre y sed de ser santos, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, felices. ¿Por qué? Porque quien busca hacer la voluntad de Dios puede saciar su corazón, puede hacer que su corazón rebose de felicidad. Y por último, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandecerán. Es decir, quien hace la voluntad de Dios, quien es justo, quien es santo, resplandece. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida se llena de luz, se llena de entusiasmo, de esplendor. Justicia, justos, aquellos que hacen y buscan hacer la voluntad de Dios. El término sacrificio, entendidos por nosotros como aquellas actividades que nos cuestan, que son muy empeñativas, fatigosas en nuestra vida. Sin embargo, el término sacrificio en la Sagrada Escritura hace referencia a la ofrenda. Sacrificar significa ofrendar. Sacrificar nuestra vida significa ofrendar nuestra vida a Dios. Así, por ejemplo, cuando presentaron a Jesús en el templo, dice la palabra, También debían ofrecerse en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma,
como ordenaba la ley del Señor. Es la ofrenda, no es matar al animalito, sino que se trata precisamente de ofrendar a Dios. El sacrificio de Abraham. Abraham no quiere matar a su hijo, absolutamente. Es el hijo entrañable, es el hijo de sus entrañas. ¿Por qué lo lleva al monte? Para ofrecerlo, para sacrificarlo, para darle a Dios lo que más quería. Su hijo amado, su hijo esperado. Y en ese momento, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, Dios dice, no, ya veo que me amas, porque me estás ofreciendo lo mejor de tu vida, lo que más querés en tu vida. Se ve que me querés más a mí que a tu hijo, por eso sos capaz de ofrendármelo. Y finalmente, el sacrificio de Cristo en la cruz. No es lo terrible, lo doloroso que nosotros vemos. Por eso hablamos de un sacrificio cruento. Pero el acento donde cae, en la ofrenda que hace Cristo de su vida al Padre. Y por último, cuando estamos en la Eucaristía, el sacerdote nos invita, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sacrificio mío y el de ustedes? Es nuestra vida. Es el sacrificio, es la ofrenda de nuestra vida que se eleva al Padre. El mar en la Sagrada Escritura es el símbolo de lo tenebroso. Es el símbolo del mal, es el signo de la presencia del demonio. Dice el Evangelio que se encontraban los discípulos en medio de una gran tempestad en el lago de Galilea, cuando de repente a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Jesús camina sobre el mar, no tocando el mar, sino sobre el mar. ¿Por qué? Porque Jesús está por encima del mal. Jesús vence al mal. Jesús está por encima del maligno. Otro signo interesante es la nube. La nube es signo del Espíritu Santo. En la transfiguración de Jesús se dice: todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y se oyó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. La nube es el signo de la presencia del Espíritu Santo, que también lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le anuncia a la Virgen y ella pregunta: ¿cómo puede ser esto? Si yo no conozco ningún hombre. Acá también la palabra conocer. Si yo no tengo la experiencia, sí, como la Virgen conocía, evidentemente, pero no había tenido una experiencia con ningún hombre, en tanto mujer. Era virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ven? El Espíritu Santo, la sombra, la nube, que hace referencia al Espíritu Santo. El fuego es otro signo del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés estaban reunidos y de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó sobre toda la casa. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego. La presencia del Espíritu también como fuego. Estas son algunas de las palabras que me parecieron tal vez más significativas para entender, para profundizar un poquito más la palabra de Dios, para que puedas tener un encuentro más profundo con Jesús palabra. Evidentemente existen muchas más palabras que valdría la pena profundizar, e incluso las que vimos han sido simplemente una brevísima descripción esencial y elemental. En la descripción del video te voy a dejar un enlace donde vas a poder recurrir al vocabulario bíblico de León Dufour, que es muy exhaustivo y muy profundo. Bueno, espero haberte ayudado y que este video te ayude para tener tu encuentro con la palabra, que no es nada más ni nada menos que Jesús. Dios te bendiga
y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias por tu visita. Recordá suscribirte y tocar la campanita para no perderte nuevos videos y series. Si tenés interés en algún tema, déjalo en los comentarios. Regálame un me gusta al video y compartilo para apoyar la evangelización. Nos vemos en el próximo encuentro con Jesús. Dios te bendiga. Chao.